Ok. Estimados estudiantes, es un gusto saludarnos y encontrarnos nuevamente. En el día de hoy vamos a reforzar los elementos electrónicos y eléctricos más comunes y sus características. Si te perdiste la primera y la segunda parte de este video, al final de la clase te puedo dar los links para que conozcas más sobre este tema. El objetivo de la clase es reforzar los conocimientos adquiridos de definición, características y símbolos de los elementos electrónicos más comunes. Comencemos. La primera vez vimos este elemento, las baterías. Voy a solicitar que, por favor, Liliana me lea el concepto de la batería, por favor. Las baterías. Una batería eléctrica o acumulador eléctrico es un dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en corriente eléctrica. Gracias, Liliana, muy amable. Fíjense, esa es la definición de las baterías. Sin embargo, las baterías tienen otras características. Por ejemplo, las baterías ustedes conocen que tienen polaridad. ¿Qué significa que tienen polaridad? Que tienen positivo y negativo. Voy a apagar los micrófonos porque se está metiendo un sonido. Ok, ¿me escuchan? Okay. ¿Sí? Sí. Por favor, hagan señas, ¿me oyen? Sí. Ok, vean. Entonces les decía que la batería sí tiene polaridad, ¿ok? ¿Qué significa? Tiene un positivo y un negativo. Aquí la vemos en la parte izquierda, ¿ok? Estos son varios tipos de baterías. Tenemos baterías de 12 voltios, 9 voltios, que son las cuadradas, de 1.5 voltios. Otra característica de la batería es que su unidad viene en voltios. O sea que cuando yo voy a comprar una batería, tengo que decirle al vendedor de cuánto voltaje la quiero. En ocasiones también hay que decir de qué amperaje. Por ejemplo, una batería de carro se compra, dame una batería de 12 voltios, 500 amperios. O sea, también en ocasiones hay que decir la unidad de amperaje. La diferencia de las baterías y las pilas es que las pilas, su proceso es irreversible. ¿Qué significa eso? Que una pila se va gastando, se va descargando, pero no se puede volver a cargar. En cambio, las baterías son recargables, pero físicamente se parecen igual. O sea, físicamente son igual. Lo único que una dice recargable y la otra dice recargable y otra dice no recargable. Esa es toda la diferencia. También es un elemento activo. ¿Qué significa que es un elemento activo? Que proporciona voltaje, proporciona energía al circuito. ¿Okay? Tenemos elementos activos y elementos pasivos. Ahora voy a pedir el apoyo de Cepeda. Por favor, Cepeda, léeme el concepto del fusible. Fusible. Es un componente que se utiliza para proteger los circuitos eléctricos y electrónicos. Está compuesto por un filamento o lámina de metal que se quema para cortar el paso de la corriente eléctrica. Gracias, Cepeda. Físicamente y símbolo. Gracias, Cepeda. Muy bien. Fíjense, físicamente tienen esta estructura, ¿no? Está compuesto por un filamento. Y aquí está el símbolo. En la parte derecha lo pueden ver, ¿ok? No, el fusible, una de las características es que no tiene polaridad. No tiene polaridad. Siempre están en la fuente de poder. O sea, cuando nosotros ubiquemos un fusible, siempre va a estar en la primera etapa del equipo. Siempre está en la fuente de poder, perdón.
su unidad es en voltio y en amperio. Por ejemplo, usted llega y va a la tienda y le dice, dame un fusible de 12 voltios, 3 amperios. Tiene que darle los dos datos para que le puedan vender. Y es un elemento de protección. ¿Qué significa? Que no es ni activo ni pasivo, sino es un elemento de protección para proteger el circuito. Voy a solicitar, por favor, Sarango, léeme el concepto de las resistencias. A ver, Sarango, ¿te retiraste? Carlos, ayúdame con el concepto de la resistencia, por favor. La resistencia eléctrica es la oposición del flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Unidad es el de ohmia. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. Fíjense, la resistencia también, como el fusible, no tiene polaridad. ¿Qué significa? Que se puede conectar de ambas maneras, de ambos lados. ¿Okay? No hay problema en ese sentido. La resistencia es un elemento pasivo. ¿Qué significa que sea un elemento pasivo? Que consume energía del circuito, no aporta, sino consume más bien. Y convierte la energía eléctrica en energía calórica. O sea que cuando la resistencia le pasa por ella una corriente, se comienza a calentar. Tiene los dos parámetros, o sea que cuando usted la va a comprar, tiene dos parámetros. Uno es en ohmio. Usted la pide en ohmio, dame una resistencia de 100 ohmios. Pero también se pide en vatio. Vatio es el tamaño de la resistencia. ¿Okay? Aquí podemos ver el símbolo, hay dos símbolos, y hay distintos tipos de resistencia. Le pido que por favor, después que lean, que participen, apaguen el micrófono, por favor, porque se mete audio de sus casitas. ¿Okay? Cuando ustedes después que lean el concepto, por favor apaguen el micrófono para que no entre el audio de las casitas. Suntaxi, por favor, léeme el concepto del potenciómetro. Es un resistor eléctrico con un valor variable y generalmente ajustable manualmente de 3 terminales. Los terminales extremos de valores fijos y el terminal central con un terminal extremo de valor variable. Gracias, Suntaxi. Fíjense, físicamente tienen este aspecto, lo pueden ver en la parte izquierda, ¿no? Y su símbolo lo pueden ver en la parte derecha. Hay dos símbolos. El primer símbolo es por porcentaje, 10%, 20%, 30%, aquí tenemos uno de 50%. Y el segundo símbolo es por valor óhmico, 10K, 20K, 50K. El potenciómetro, igual que la resistencia, no tiene polaridad. Eso significa que se puede conectar de ambas maneras. Lo que sí es importante, que si uno quiere tener una resistencia variable, conecte la patica del medio, el pin del medio, cualquiera de los pins del medio, con cualquiera de las puntas. Es la única forma que el potenciómetro haga su trabajo correctamente. ¿Okay? Acuérdense que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden levantar la mano. Ya yo les enseñé cómo levantar la mano. Yo le doy el derecho de palabra para que haga la pregunta. ¿Okay? Si tienen alguna duda. Condensadores. Condensadores. A ver, Quirola, por favor, ayúdame con condensadores. Quirola. A ver. Erika. Erika no tiene micrófono. Quinancel, ayúdame con el condensadores, por favor. Un condensador eléctrico es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. La unidad es el faradio. De faradio. El faradio, gracias, Quinancela, muy amable. Fíjense, el condensador tiene hay dos tipos de condensadores, unos que son electrolíticos y unos que son cerámicos. Los de cerámicos son estos tres que están en el medio, ¿ves? Parecen como unos chicles, unas lentejas, ¿ok? No, estos no tienen polaridad.
estos condensadores. Y su símbolo es el símbolo que está a la derecha, ¿ok? Y son valores siempre pequeños, en nanofaradios o en picofaradios, ¿ok? Los condensadores electrolíticos, que son estos tamborcitos que se ven aquí, estos tanquecitos, el azul y el negro, sí tienen polaridad. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que eso tiene un positivo y un negativo. Eso no se puede invertir. Si se conecta inversamente, podemos dañar el circuito o se puede dañar el elemento, ¿no? Y el símbolo es el que está aquí. ¿Ve? Tiene un positivo, que indica cuál es el más y cuál es el menos. Hay algunos técnicos que lo llaman como filtros. Le dicen filtros. Son capacitores, ¿ok? Vamos a continuar. Bobinas. Vamos a ver. Carely, por favor, ayúdame con el concepto de bobinas. Carely, ¿me oyes? Por favor, ayúdame con el concepto de bobinas. Ok. Bobinas. Es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía de forma de campo magnético. La unidad es en henrios. Las bobinas físicamente tienen este aspecto, ¿no? Podemos verlo en la parte izquierda. Y tienen dos símbolos. El primer símbolo, que es el que está a la derecha, son bobinas de núcleo de ferrita o ferroso. Esas son esas bobinas que están aquí. Las estoy señalando en este momento. ¿Okay? Esas son estas bobinas que tienen ese núcleo. Estas que están aquí. Y las bobinas de núcleo de aire, que se parecen unas donas, unas O, se dicen bobina núcleo de aire porque el centro es hueco, están llenas de aire, ¿ves? Entonces, ese es el símbolo que está, este es el símbolo que está aquí, de las bobinas. Se puede decir que la bobina generalmente no tiene polaridad. ¿Qué significa? Que no importa cómo se conecten, ¿no? Pero hay algunos circuitos que son muy delicados que sí es necesario respetar la polaridad, porque si se invierte, vamos a invertir el sentido del flujo magnético. El siguiente elemento es el transformador. Por aquí voy a solicitar, a ver, vamos a ver quiénes están presentes aquí. Voy a solicitar. Pichucho, colabórame con el concepto de transformador, por favor. Es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia, unidades de transformadores en línea y transformadores de alta potencia. Gracias, Pichucho, muy amable. Fíjense, hay dos tipos de transformadores. Los transformadores en línea son estos transformadores pequeños que están aquí, como el que está en la foto, que esos son los que, fíjense, me está llegando un mensaje que se va a cortar la señal. Si se corta la señal, nos volvemos a conectar otra vez por este mismo link, ¿ok? Dice, se está quedando sin tiempo, pero vamos a seguir avanzando hasta donde se pueda. Entonces, ven, estos son los transformadores que vamos a ver en electrónica, esos pequeños que están aquí, que son los transformadores de línea. Los transformadores de kVA son los transformadores enormes que están en los postes de los alumbrados de luz. Esos son los transformadores que ven más que todos los eléctricos. Nosotros vamos a ver, son los transformadores de línea. Y este es el símbolo. El transformador de línea tiene un primario, que es este que está aquí, y un secundario, que es este que está aquí. Este es un transformador de 10-1. ¿Qué significa? Que este es un transformador reductor. Él convierte lo que entra aquí, lo reduce en un 10%. Me explico. Si aquí entran 10 voltios, aquí va a salir 1 voltio. Si aquí entran 100 voltios, en la salida vamos a tener 10 voltios. Si aquí entran 120 voltios, en la salida vamos a tener 12 voltios. ¿Ok?
Este es un transformador reductor porque reduce el voltaje. Pero también existen transformadores elevadores que elevan el voltaje. Vamos a continuar con los diodos. A ver, ahora sí, Kareli, ¿me oye? Por favor, ayúdame con los diodos. Es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. Gracias, Kareli, muy amable. Físicamente podemos observar en la parte izquierda los tipos de diodo, ¿no? Hay varios tipos de diodo. Mientras más grande sea el diodo, más potencia aguanta, más corriente aguanta. Su símbolo es el que está en la parte derecha. ¿Okay? Este es el símbolo del diodo. Como dijo Kareli, él conduce en un solo sentido. Significa que él pasa por un lado la corriente y el otro lado no pasa. El diodo sí tiene polaridad, ¿verdad? Y tiene un ánodo y un cátodo. El ánodo es esta parte que está aquí y el cátodo es esta parte que está aquí. ¿Okay? Hay varios tipos de diodos. Está el diodo Schottky, el diodo Varicap, el diodo Zener. Lo único que cambia, físicamente son iguales, se ven así y tienen este aspecto, pero por dentro, internamente son diferentes. Y el símbolo también es diferente. ¿Okay? Está compuesto generalmente por dos materiales. Unos son de germanio, otros son de silicio. El diodo de germanio, cuando está conduciendo, tiene un voltaje de 0.4 voltios. Y el diodo de silicio tiene un voltaje de 0.7 voltios. Los diodos LED. O sea, diodo emisor de luz. Es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se polariza de forma directa la unión PN. O sea, positivo y negativo, en la cual circula por él una corriente eléctrica. Por ahí hay un micrófono que está encendido, por favor apáguenlo para que no entre el sonido. Los diodos LED físicamente tienen este aspecto, son de varios colores, blanco, azul, rojo, amarillo, verde, y el símbolo es este. Pendiente, señores, el símbolo del diodo normal y el diodo LED se parecen. Lo único que el diodo LED tiene estas dos flechitas, tengan en cuenta eso. ¿Ok? Dependiendo del color, hay distintos voltajes. Hay diodos LED que consumen más voltaje que otros. Creo que el azul es uno de los colores que más voltaje consume. ¿Okay? El rojo es uno de los que menos voltaje consume. Transistor de unión bipolar. Es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Vienen dos tipos principales, PNP y NPN. Pues, PNP es positivo, negativo, positivo. Y NPN es negativo, positivo, negativo. Físicamente tienen este aspecto. Hay para diferentes tipos de corriente, ¿no? Mientras el transistor es más grande, aguanta más corriente. Tiene dos símbolos. Q1 tiene la flecha hacia adentro. Esto es un PNP. Q2 tiene la flecha hacia afuera. Este es un NPN. También el transistor tiene tres partes. Una que es la base, que es la del medio. Una que es la del colector, esta patica que no tiene nada. Y la de la flechita es el emisor. Entonces puedo decir que base, emisor, colector. Hasta ahora no he visto que nadie ha hecho preguntas. Si tienen alguna duda, por favor, pueden hacerla. El interruptor es un dispositivo para abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica de un circuito. En algunos países se le conoce como switch. Físicamente tienen este aspecto. En los circuitos tienen dos símbolos. El primer símbolo, SW1, son los switches que tienen dos paticas, dos terminales. Y los switches SW2 son los switches que tienen tres paticas, tres terminales. ¿Ok? ¿Qué sí te vio a vos? A ver. Pulsadores. Es un operador eléctrico que cuando se oprime, permite el paso de la corriente eléctrica y cuando se deja de oprimir, lo interrumpe. Puede ser NA. NA significa normalmente abierto y NC normalmente cerrado. Estos son los pulsadores. Señores, por ahí hay un audio. Acuérdense que el video está siendo grabado, ¿ok? Entonces, por favor, apaguen los micrófonos. Fíjense, NA
Esto, a la diferencia de un pulsador y un interruptor, es que el interruptor usted lo activa y él se queda en ese estado, no cambia. En cambio, el pulsador, él se activa o se desactiva mientras usted lo esté presionando. Cuando usted le quita el dedo, él regresa a su posición original. Para que más o menos tengan idea cuál es la diferencia de un pulsador. Los pulsadores son, por ejemplo, los timbres de los, las cornetas de los carros. Usted cuando pita con el carro, usted cuando presiona, suena. Y cuando quita el botón, quita el dedo, se apaga. Entonces, eso es un pulsador. Es para que vean la diferencia de lo que es un pulsador. SW1 es un pulsador normalmente abierto. ¿Qué significa? Que él está abierto. Cuando yo lo presiono, se cierra. Y SW2 es un pulsador normalmente cerrado. ¿Qué significa eso? Que él está haciendo contacto. Cuando yo lo presiono, se apaga. Ok, esto era la primera parte que vimos hace 2 semanas, ¿verdad? Donde son 12 elementos. Si ustedes se acordarán, cuando estábamos en clase, eran 34 símbolos. Si se acuerdan, la guía tenía 34 símbolos. Aquí solamente vimos 12 símbolos. Para completar los 20 símbolos, que son los 20 símbolos más importantes, que con estos símbolos son con que vamos a trabajar en el programa Liveware, necesito que ustedes desarrollen el concepto, la figura y el símbolo del amplificador operacional, puente rectificador, lámpara, buzzer o zumbador, parlante, relé, solenoide y motor. Voy ahora a buscar el deber que se le asignó. Okay. Este es el deber que se le mandó esta semana. Aquí está lo que vamos a leer, está aquí en la guía de los 12 primeros elementos. ¿Cuál es el deber esta semana que tienen que entregarlo hasta más tardar hasta este domingo? B. Tiene 2 actividades. La parte 1, ustedes van aquí, por eso se le mandó en Word, para que puedan modificar esto. ¿Ve? Aquí en esta parte, ustedes van a poner el concepto. Ustedes van a poner el concepto del amplificador operacional. Aquí van a pegar la imagen y aquí van a pegar el símbolo. Van a hacer el mismo procedimiento con el puente rectificador, concepto físico y símbolo. La lámpara, el buceo zumbador, el parlante, el relé, solenoide y motor. Ahí están 8, más 12 que teníamos son 20. Estos son los 20 símbolos más importantes de los 34. O sea, yo le hice un resumen. En vez de aprendernos los 34 símbolos, vamos a trabajar con los 20 más importantes. Porque yo quiero que ustedes se conozcan bien estos 20 símbolos, porque estos 20 símbolos son los que más vamos a usar en el programa Liveware. ¿Cuáles son las indicaciones? Realice la investigación apoyándose en el manual de electrónica e internet. Para los que no tienen manual o se le perdió o no, la institución no le dio, no tienen manual, por favor pueden apoyarse en el internet. En los buscadores hay bastante información sobre esto. Y completando el documento, lo tienen que enviar por la plataforma SAE ante la fecha límite. Esa era la parte 1. En la parte 2, íbamos a hacer este circuito, o vamos a hacer este circuito, ¿no? Con el programa Liveware, ¿ok? Este es el símbolo del motor, tenemos un switch, otro switch y una batería. Está bien fácil este circuito. Y tenemos que responder estas preguntas. Por ejemplo, primero hay que verificar que el circuito funciona. Ya le voy a demostrar cómo el circuito funciona. Segundo, hay que presionar el switch 1 y ver qué pasa. Y lo que pasa lo anotamos en esta línea que está aquí. Para eso le dejé este espacio, para que anoten. Después presionamos el switcher 2 y lo que pasa lo anotamos aquí en esta línea. El tercer paso, tomemos una foto como evidencia. O sea, usted en el circuito que usted realice le toma una foto y la va a pegar al final de este documento, o sea, en la siguiente página. Aquí tenemos 6 páginas, sería en la página 7. Usted tomó la foto y la pega en su archivo en Word, lo guarda y me lo envía por la plataforma SAE. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Por favor, si tienen preguntas, levanten la mano. ¿Alguna duda?
¿Nadie tiene duda? Dice, Ajá, diga. dice, hasta el domingo hay que presentarle ese circuito. Sí, hasta el domingo a la 1 de la tarde, sí. Pero si necesita más tiempo, te puedo dar domingo 6 de la tarde, o sea, te puedes pasar. La hora no es necesaria. Simplemente que yo necesito también un tiempo para revisar y corregir. Entonces yo puse hasta la 1 para que me dé chance en la tarde revisar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Quinancela? Dicen, podemos entregar antes. Sí, claro, por supuesto. Si la tiene antes, mejor porque me permite a mí revisar los circuitos. Mejor. Pero yo estoy hablando en el caso más extremo hasta la tarde. Fíjense, no se vayan. Voy a terminar el video, ¿verdad? Porque no puedo hacer un video muy pesado porque después si no, no lo puedo subir a YouTube. Voy a cerrar el video y nosotros nos vamos a quedar trabajando en el programa Liveware haciendo este circuito. Nos vamos a quedar unos minutos más porque la clase es hasta las 9, ¿no? Son las 8:35. Entonces voy a despedir el video, por favor, para que no se me vayan a desconectar, ¿ok? Simplemente voy a despedir el video. Ok, compañeros, espero que les haya gustado la clase y nos vemos en una próxima oportunidad.